Bienvenidos jóvenes a una clase de hojas de cálculo. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar fórmulas de lógica y también fórmulas de conteo, así como aplicar filtros. Así que pues vamos rápidamente allá. Vamos a abrir una hoja de cálculo. Yo voy a abrir este ejemplo que es con el que vamos a trabajar. Y aquí ya tenemos un archivo que tiene a cierta cantidad de personas. Nos dice nada más nombre y edad. En este caso vamos a tener que calcular estas preguntas. Para ello vamos a utilizar unas fórmulas que probablemente ustedes ya conozcan. Y para que esto se vea un poco más grande vamos a darle un poquito de vuelta y veamos qué es lo que tenemos que hacer. Miren, las edades realmente no son tan importantes como creemos. Son los datos con los que vamos a operar. Entonces, lo único que tenemos que realizar es las operaciones que tenemos ya aquí a la vista, que es algo que tenemos que calcular. Algunas de ellas ya las conocen y probablemente eh, las han trabajado en Excel. Bueno, aquí es muy similar, así que vamos a utilizar, son 20 personas, así que vamos a utilizar una fórmula y para ello vamos a ir directamente aquí a la barra de fórmulas y nos vamos a ir a estas son las categorías de las fórmulas, aquí vamos a buscar las fórmulas matemáticas y vamos a ver que están muchas en inglés, al menos conmigo están en inglés. No sé si su versión esté en español. Bien, aquí podemos buscar en matemáticas, podemos buscar en ingeniería, vamos a ver que hay muchísimas fórmulas. Pero a continuación, pues vamos a tratar de encontrar el promedio y el promedio lo vamos a encontrar a través de las fórmulas estadísticas, funciones estadísticas, perdón, y una que se llama average, o averaje, como lo quieran pronunciar, es el promedio. Así que pues vamos a trabajar con ella. Vamos a seleccionarla y automáticamente ya nos está dando aquí la función, cómo se escribe y los argumentos que van a entrar aquí, que es un rango. Nuevamente voy a voltear esto para que veamos qué es lo que vamos a seleccionar. Si se fijan, aquí seguimos todavía trabajando en la barra de fórmulas, así que voy a seleccionar el rango de edades. A ver, vamos a seleccionarlo, es este. Creo que se me fue. A ver, vamos a ver nuevamente. Promedios. Nos ponemos entre los paréntesis y vamos a seleccionar el rango. Ahí tiene que iluminarse. Le damos un enter. Aquí tengo yo el enter. Y ahí nos dice, perdón, como está el cursor detrás del paréntesis, tengo que salirme y ahí le doy un enter. Y automáticamente me dice que el promedio de edades es de 22.65 años. Eso contando que hay personas desde los 16, 17, 18 hasta los 29 más o menos, hasta los 32. Entonces, ese es el promedio. Ahora vamos a trabajar con fórmulas de máximos y mínimos y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño para tener ahí el rango en la mano. Y vámonos nuevamente a las fórmulas estadísticas y nos vamos a buscar una que se llama max. Incluso si se nos hace muy tedioso, bueno, podemos, ahorita lo vamos a hacer con el mínimo, está máximo, seleccionamos el rango y aplicamos un enter. Si se fijan, ahora ya automáticamente nos dio ahí el máximo, es una persona de 32 años. Y el mínimo, bueno, pues podemos empezar a escribirlo si es que tenemos algún detalle. Vámonos a revisar las fórmulas, perdón. Que vamos estadísticas, nos vamos con el mínimo. Y aquí está mínimo. Y seleccionamos también el rango mínimo. Ya sabemos que es de 16 porque ya lo vimos, pero si tuviéramos una lista muy amplia, pues esto nos sirve para saber quién es la persona menor y quién es la persona mayor. Bien, aquí tenemos una serie de preguntas. Nos dice, ¿cuántas personas tienen 17 años? ¿Y cuántas tienen 27 años? Y organizar de mayor a menor. Muy bien, aquí hay algo muy importante. ¿Qué pasa? Nosotros podemos decir que si los revisamos aquí, pues decimos, mira, 17, tenemos dos personas ahí, la otra tiene 3 personas. Entonces sí, lo estamos viendo, pero si nuestra lista es de cientos de personas, tendremos entonces que realizar una fórmula y esta fórmula es la siguiente. Bien, vamos a utilizar una fórmula que se llama contar sí. Y esa debe estar, si no me equivoco, en matemáticas
y como viene en inglés se llama count if, que es esta, contar si. ¿Cómo funciona esta función o esta fórmula? Pues mira, aquí tiene la sintaxis, contar si, vamos a, vean, ya tuve ahí un error, porque la estuve escribiendo aquí sobre, aquí donde dice NA, la escribí, eso no debió haber sido, entonces vamos a borrarlo, porque no era ahí donde vamos a calcular. ¿Dónde es donde se debe escribir la fórmula? Pues acá donde nos están diciendo que vamos a calcular. Muy bien, ahí vamos a dejar el rango también visible y vámonos nuevamente a escribir la fórmula matemática de contar si, que está aquí, count if, y me dice, selecciona un rango. ¿Cuál es el rango? Bueno, pues las edades. ¿Por qué vamos a contar las edades? Porque en la columna donde están almacenadas nosotros tenemos estos valores que se denomina rango y sobre él vamos a decir, oye, son 20, pero necesito que cuentes si se cumple el siguiente criterio. ¿Y el criterio cuál será? Pues que tenga 17 años. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar con esto. Perdón. Ahí está. Contar, punto y coma. El criterio son 17 años. Y le vamos a dar un enter. Y ahí está. Nos dice que hay 3 personas que tienen 17 años. Nosotros ya lo habíamos revisado. Ya habíamos contado que sí. Ahora necesitamos contar cuántas personas tienen 27 años. Pues bien, vámonos a escribir la fórmula. Y ahora la podemos escribir a pie. Como decíamos hace rato. Y está count if nuestro rango. Aquí tenemos que seleccionar el rango nuevamente de las edades. Voy a hacer esto pequeño para seleccionarlo con el mouse. Ahí está el rango, un punto y coma, 27 años, que es lo que tenemos que escribir, y cerramos el paréntesis, damos un enter y nos dice que hay 2 personas de 27 años. Entonces, ¿qué dice? Aquí lo podemos revisar. Vamos, tenemos tenemos 2, son las únicas que hay. ¿Cómo pudiéramos fabricar esto de una manera no más sencilla, pero sí más organizada? Bien, pues nosotros podemos, con estos valores que tenemos aquí, podemos simplemente, no es necesario seleccionarlos ahorita porque son nada más 2 columnas, pero lo vamos a hacer porque más adelante será necesario. Y nos vamos al menú de más opciones y le vamos a crear un filtro. Con el filtro nosotros podemos organizarlos de 2 maneras. Si vamos por el nombre, presionamos estas flechitas que tenemos aquí y nos dice que filtremos de orden alfabético de la A a la Z o de la Z a la A, o también por color si es que las celdas llegaran a tener algún color. Ahora, no es lo que nos están pidiendo, podemos hacerlo, vamos de la A a la Z, pero si se fijan, vamos a cerrar el filtro, nuevamente en las edades todas dispersas. Tanto así que tenemos los 17 abajo y el 16 también tenemos los demás abajo. Entonces podemos organizarlos de la A a la Z o de menor a mayor. Y ya tenemos las cuentas de 3 personas de 17, de 2 personas de 27. Pero esto estamos hablando son 20 personas, los podemos ver y los podemos evaluar nosotros. Si tuviéramos una población como la del CETIS, que son muchos, pues entonces tendríamos que determinarlo. Ahora, vamos a utilizar una última función que se llama si. La función si es una función condicional. Eso quiere decir que va a evaluar un resultado y si el resultado se cumple, debería de suceder una acción o debería de mostrarse un valor. ¿Esto qué quiere decir? Yo les puedo decir aquí, ¿cuántas personas son mayores de edad? Pues fácil. Como ya están organizados de menor a mayor, me puedes decir, yo selecciono estos y aquí me dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Obviamente, tenemos 20, quitarle estos 4, pues entonces son 16 aquellos que son mayores de edad. Pero, ¿qué pasa si nosotros voy a deshacer los filtros para que queden todos revueltos?
¿Qué pasa si yo quiero que aquí aparezca mayor de edad o menor? Entonces tendría que utilizar una fórmula que se llama si. La función si en inglés se escribe if. Entonces ya vamos a revisar la fórmula que dice, vámonos a las fórmulas lógicas, y en las fórmulas lógicas está if. Aquí nos dice, ¿cuál es la expresión lógica? ¿Qué vamos a valorar? Si la edad es mayor, aquí tenemos mayor o igual a 18 años, entonces aquí nos dice valor si es verdadero y valor si es falso. Voy a poner un punto y coma y voy a escribir la palabra, las palabras mayor de edad. Entre comillas para que aparezca como texto. Y luego voy a poner un punto y coma. Si no se cumple esta condición, es decir, si este valor 18 no es mayor o igual a 18 años, que se supone que es la mayoría de edad en México, entonces vamos a escribir la palabra que diga menor. Menor. Ahí está. Si se cumple, fíjense bien, si se cumple debe de escribir mayor de edad. Si no se cumple, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que debe de escribir menor. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerlos delante del paréntesis. Damos un enter y ahí dice, es mayor de edad. ¿Por qué 18? Porque nosotros pusimos una condición y aquí la estamos viendo. Aquí. Si esta celda es mayor o igual a 18, pues 18 es igual a 18. Por lo tanto, escribe mayor de edad. Se cumple. Este es el valor si se cumple la condición. Y si no, pues entonces va a escribir menor. ¿Qué vamos a hacer con esto? Voy a copiarlo. Voy a seleccionar todo esto. Voy a dejar ahí el tab y le voy a dar pegar. 17 no es mayor que 18, por lo tanto escribe menor. 16 no es mayor que 18, por lo tanto escribe menor. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí también una clasificación y le podemos poner incluso aquí un encabezado que diga mayoría de edad. Ahí está. Entonces, rápidamente, ¿qué fue lo que hicimos? Que ya hasta tenemos una tablita que la podemos organizar. Ahora sí podemos sin problema organizar de la A a la Z por las edades y ya nos aparecen aquí todos de menor, menor, menor. O los podemos organizar al revés, de la A a la Z, quedan hasta el final. Entonces, en esta clase lo que ustedes van a realizar es lo siguiente. Una tabla que contenga por lo menos 50 personas con 50 edades y con estas mismas clasificaciones, mayor de edad y menor de edad. Por lo tanto, las preguntas se las voy a dejar ahí en el Classroom, que es lo que vamos a hacer. Ahora, la segunda parte de esto consiste en que aprendamos a graficar. La segunda parte de la práctica vamos a verla ahorita aquí cómo se grafica, pero también, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a graficar un nuevo documento que lo van a hacer basándose en sus calificaciones y esos requerimientos los van a encontrar directamente en Classroom. Muy bien, voy a deshacer los filtros para que queden todos revueltos y vamos a hacer lo siguiente. Ya, esto es nada más para aprendizaje, para utilizar el promedio, máximos, mínimos, la función contar sí y aquí otra vez la función contar sí. Esto es para aprender a utilizar la función sí, pero nosotros podemos graficar estos valores. Me voy a acercar un poquito. Los voy a seleccionar todos y me voy a ir al menú insertar y le voy a dar gráfico. Aquí tenemos varios tipos de gráficos. Aquí en la opción tipo puedo seleccionar distintos tipos de gráficos y me está mostrando que la edad. Aquí está en azul la edad. Así que podemos utilizar el que usted... No podemos utilizar algunos como los redondos, los de pastel, porque nos aparecen valores repetidos y no está bien. Entonces no nos representa realmente lo que queremos mostrar. Estas de dispersión como que nos hace falta un poquito más para saber de qué tratan. Entonces yo me voy a ir directamente con una gráfica de líneas para observar ahí las edades. Y le voy a dar aceptar. Y aquí tenemos un gráfico. Voy a seleccionar el gráfico.
ya tenemos un gráfico de edades y aquí nos aparece las personas. Incluso si queremos cambiarlo, entonces yo le doy al lapicito para editar. Me puedo ir al tipo de gráfico y le puedo poner aquí las barras para que aparezcan un poquito más claras. Acepto. Y pues mira, así de sencillo tenemos un gráfico de edades de 20 personas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros movemos los filtros aquí arriba? Vamos a acercarnos para que se vea lo que vamos a hacer. Voy a mover los filtros de menor a mayor. ¿Qué pasaría con el gráfico? Todos quedan en una escala. ¿Por qué? Porque van desde 16 hasta 32. Sucede exactamente lo mismo si cambiamos estos valores de la Z a la A y quedan al revés. Ahorita estaban todos dispersos porque las edades fueron capturadas de esta manera. Entonces también para eso nos sirve organizar las tablas o los valores que tenemos y poder observar una creciente de las edades según se han registrado. Muy bien, hasta aquí la parte de la práctica donde conocimos cómo se vuelven a utilizar las funciones promedio, el máximo, el mínimo, la función contar sí, que utiliza un rango, en este caso el rango de edades que tenemos aquí, y un criterio, porque nos dicen 17 años, 27 años, ese es el rango que utilizamos, las edades, y el criterio aquí está abajo, aquí lo vemos, 17 años porque te lo están pidiendo, este sí lo escribimos manualmente cuando lo tenemos así, y organizamos de mayor a menor a través de aplicar un filtro, ya lo podemos quitar en este momento, si queremos, y qué es lo que ocurre, pues que se quitan los encabezados que teníamos para organizarlo. Además, utilizamos estas edades para poder hacer un gráfico utilizando las columnas nombre y edad para que aparezcan los nombres aquí abajo y las edades que aparentemente pueden llegar a tener. También vimos que el gráfico lo podemos editar y podemos cambiarle el tipo de gráfico, moviéndolo hacia otro de columnas, de líneas, de áreas o de dispersiones. Y pues vamos a realizar nuestra práctica que se las voy a dejar ahí en Classroom. Cuídense mucho y hasta luego.